Póngale pues cuidado porque hoy estamos con Carlos Alonso Lucio. Bueno, cuéntanos un poquito sobre quién eres, porque mucha gente te ha visto, pero hay cositas como el M19 que mucha gente dice que sí, que no, pero ¿qué hay ahí? Bueno, yo soy hoy, digamos, un cívico eh, que se preocupa, digamos, por lo que ocurre en el país y que vengo opinando desde el ejercicio de la ciudadanía como elemento fundamental. Obviamente llevo muchos años participando de la vida pública y de la política y de muchas cosas. Y efectivamente fui miembro del M19 en la época de las armas del M19 y obviamente también en la época de la paz del M19. Los años han pasado. Desde que se firmó esa paz han transcurrido 35 años y ya un poco más. 35 años que van más allá, digamos, de lo que va de este siglo, que sin lugar a dudas abrió esa paz, contribuyó a abrir un nuevo capítulo de la historia de Colombia, entre otras el surgimiento de una nueva constitución, la del 91. Y hoy de todas maneras muy comprometido y analizando y mirando qué va a pasar, porque estoy convencido de que tenemos que hacer hasta lo imposible por salvar la democracia. Hablando de democracia, por ejemplo, ahorita, ¿cómo evalúan ustedes la situación política y económica de Colombia hoy? ¿Y qué cree que está fallando estructuralmente? A ver, digamos que la democracia colombiana está viviendo uno de los asedios más grandes que podríamos denominar un zarpazo autoritario. La llegada de un presidente a la presidencia de la República como Gustavo Petro, que es un antidemócrata, que no entiende de los elementos fundamentales de la democracia: el respeto por la opinión del otro, el equilibrio y la independencia de los poderes, el sentido de la construcción institucional como una construcción civilizatoria, el pluralismo y el respeto por las ideas contrarias, por la calidad del debate público, la razón de ser de la seguridad y la defensa de la sociedad por parte del Estado a través de sus instrumentos legítimos, como lo son las Fuerzas Armadas, que ha venido golpeándolas y ha venido decapitándolas y ha venido desmoralizándolas en detrimento de la seguridad de la gente. Sí. El sentido, por ejemplo, y esto es muy importante, de haber venido perjudicando y cambiando el espacio que históricamente había venido ganando el país en el escenario de los países democráticos del mundo, arrinconándonos en la cueva pues de los Rusias y de los Venezuelas y de los Iranes y toda esa cosa, y de los Hamas, toda esa cosa. Luego, en este momento de asedio y de amenaza a la democracia, pues creo que los ciudadanos debemos hacer hasta lo imposible por nuestro compromiso con el país, con las próximas generaciones, con nuestros hijos, nuestros nietos, y pues en eso estamos. Usted que ha conocido el antes y el después, ¿ve algún paralelismo entre la crisis de violencia actual y los años 80? Porque muchos dicen, no, es que nos estamos devolviendo. ¿Usted cree que eso esté pasando? Fíjate que yo creo que cuando se repite tanto, porque es cierto que se repite mucho lo que dices, que estamos volviendo a los años 80, hay un error. Porque la naturaleza de la violencia y de los peligros de democracia que estamos viviendo hoy son muy distintos de aquellos de los años 80. Para empezar, digamos,
lo que se llamaba el movimiento guerrillero mutó absolutamente su genética. Yo creo que hoy hay una cosa mucho más ligada al narcotráfico y ligadas a las economías ilegales que efectivamente organizaciones que tuvieran banderas o propósitos políticos y de transformación. Es una primera gran diferencia. Una segunda gran diferencia, la magnitud de los delitos y de las organizaciones del delito en Colombia y en el mundo entero varió inmensamente. Si en aquel entonces se hablaba de los carteles o de las mafias, hoy se habla de las economías ilegales. Comenzando porque la magnitud, el volumen de los dineros que hoy manejan esas organizaciones es tan grande que ya adquirieron la categoría de economía, que es distinto de lo que ocurría históricamente con las organizaciones ilegales. Sí. El hecho, además, de que esas economías ilegales hubieran alcanzado esa magnitud al punto que se llaman economías ilegales, supone que hay una base social que sustenta esas economías. No hay economía sin base social. Ese hecho saca el problema de los límites del Código Penal y te lo pone ya en los temas que tienen que ver con la sociología, con la economía, con la política. Porque ya es un tema de poblaciones enteras metidas en ese problema. Luego, creer que la amenaza de hoy es igual a la de los 80s es un error, porque el peligro de hoy es mucho más grande. El asedio de hoy es mucho más grande. Y si lo miras con cuidado, no solamente es el caso colombiano. Es el caso, por ejemplo, de la disputa del crimen organizado por el poder político en toda América Latina. En los 80 México no era el México de hoy. En los 80 no teníamos un Estado capturado absolutamente por las economías ilegales y por las bandas criminales como Venezuela. En los 80 no había el problema, digamos, de desestabilización que el narcotráfico está provocando en Ecuador. Y además hay una diferencia enorme. En aquella época las organizaciones criminales estaban enfrentadas al gobierno y hoy las vemos tomándose fotos y formando parte del proyecto político de Petro y del gobierno. Eso obviamente marca una diferencia sustancial. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita y lo que vimos todos los colombianos y que todos estamos realmente preocupados, lo que vimos en Medellín. Es eso. Es eso, lo que es exactamente el último punto que estaba comentándote. Y es que antes uno veía al gobierno, en los años 80, por ejemplo, el gobierno de Virgilio Barco, luchando a brazo partido con el narcoterrorismo, por ejemplo. Y hoy tú ves al gobierno abrazándose con el crimen organizado. Y no solamente en la fotografía de Alpujarra en Medellín, sino que eso viene siendo una política vergonzosa, que le pusieron el nombre de paz total, pero que eso no tiene nada que ver con paz total, que desde siempre ha sido, digamos, una concesión, a mi juicio, criminal, ilegal, tramposa, desde el gobierno para beneficiar a las organizaciones criminales contra el Estado de Derecho y contra la sociedad colombiana. Por eso digo, creo que la situación de hoy es mucho peor que la que se vivía en los años 80. ¿Se negocia sí con los criminales o no se negocia definitivamente? ¿Quién, el gobierno? No, o sea, si alguien dice, no, es que no se debe negociar con los criminales, ¿sí se debe negociar o no se debe negociar? A ver, yo creo que la historia
va marcando énfasis, mucho más que convertir en paradigma el se negocia o no se negocia. Cada momento va mostrando lo que hay que hacer. Colombia viene negociando prácticamente desde que el M-19 propuso desde la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980 la negociación de paz como forma de solución del conflicto. Estamos hablando de que hace 45 años ocurrió esa propuesta. De hecho, nosotros terminamos firmando la paz 10 años después de esa propuesta. Y después se hicieron, con base en ese mismo argumento, posteriormente procesos de paz distintos con las autodefensas y con las FARC. Y sobre ese mismo caballito de batalla, en ese manoseo histórico de la bandera de la paz, pues se llega al abuso de este gobierno de convertir en paz total la connivencia y la complicidad con el crimen. Yo creo que hoy es un momento en que la sociedad tiene que hacer un alto y decir no más negociación. Hoy la urgencia radica en que la sociedad y las instituciones cierren pilas alrededor de obligar al cumplimiento de esa constitución y de esas leyes. Hoy no se trata de negociar con el crimen, no se trata de derrotarlo. Hoy no se trata de abrir siempre espacios de sacrifiquemos constitución a cambio de paz, porque hemos llegado a un momento en que sacrificamos constitución a cambio de ninguna paz, sino del crecimiento del crimen, que termina, por el contrario, sacrificando aún más la constitución. O sea que yo creo que este es un momento de pararse duro. Hablemos un poquito de lo que pasó con Miguel Uribe. ¿Qué piensa usted? ¿Fue un crimen? O sea, ¿es un crimen de Estado o no? Yo creo que sí. Es más, creo que sí, no, yo estoy convencido de que sí. Y lo hago desde una perspectiva eminentemente de la responsabilidad política. Todo crimen político tiene dos líneas. La línea de la investigación propiamente penal, criminológica, y la línea de las responsabilidades políticas. Por eso la herramienta constitucional habla de los juicios políticos. ¿Qué es el juicio político? El juicio político es el juicio al presidente. ¿De dónde deriva históricamente ese concepto? Del nacimiento de la democracia y la superación del despotismo. La primera diferencia entre el despotismo y la democracia es que en el despotismo el déspota no tenía que responder ante nadie, podía hacer lo que le daba la gana, no tenía límites, por eso era el déspota. Cuando llega la democracia, dice, no señor, nadie en la sociedad puede hacer lo que se por lo que se le dé la gana, comenzando por el poder. Luego el poder tiene que tener unos límites, y para eso hay una constitución que está por encima de todos. No hay nadie por encima de la constitución, por eso es democracia y no despotismo. Y entonces, cuando ese gobernante viola esa constitución y esas leyes, debe ser juzgado. Es decir, debe responder, debe ser responsable de haber violado esa constitución y esas leyes. Ese es el argumento democrático, por eso es tan grave y es tan histórico lo que estamos hablando. Entonces, a la luz de las responsabilidades políticas, no me cabe la menor duda de la responsabilidad del gobierno en términos de su hostilidad y en términos de su maltrato y en términos de su conducta antidemocrática e inhumana, no solamente con los dirigentes políticos de oposición, como el caso de Miguel, sino con la ciudadanía en general. No es posible olvidarse que, por ejemplo, Gustavo Petro nos dijo asesinos a todos los marchantes que marchamos en marzo de hace un año, nos señaló de asesinos, porque
gritamos fuera Petro y porque hicimos una marcha de protesta. Cuando un gobernante, porque se le protesta, ciudadanamente, cívicamente, pacíficamente, le dice asesinos, pues ahí hay una responsabilidad política de generar un clima de hostilidad. Y en el caso de Miguel, pues ya qué más quieren, ya su propia familia, en medio del dolor que están viviendo, presentaron una denuncia a través de su abogado en la comisión de acusación, una denuncia penal por el delito de hostigamiento, y llevando como prueba 43 trinos de Petro directamente contra Miguel Uribe, que generaron un clima en medio del cual ocurrió el crimen que ocurrió contra Miguel. Luego sí, obviamente existe un interés y un reclamo de toda la sociedad porque la investigación penal prospere y funcione. Y claro que sí, queremos saber, exigimos saber quiénes fueron los autores materiales y los autores intelectuales del crimen. Pero eso no quita para nada el tema de hacer el análisis de las responsabilidades políticas de un crimen político. Y es allí donde digo que estoy absolutamente convencido de que hay una responsabilidad política de Gustavo Petro en el crimen contra Miguel Uribe. Y que cuando eso ocurre, lo que dice la Constitución de nuestro país es que entonces el presidente debe ser juzgado por eso, en el juicio político del Congreso de la República. Y creo entonces que los partidos, y creo entonces que los congresistas, y muy puntualmente comenzando por los de la comisión de acusación, los representantes a la Cámara, deben iniciar el juicio político. Todos los ciudadanos se preguntan, uno ve en live y la gente pregunta, ¿quién puede detener a Petro? Porque ya se dijo el CNN no lo va a investigar, nadie puede en contra de él, él hace lo que quiere. ¿Quién puede detener a Petro? Yo diría que, si te entiendo la palabra, ¿quién puede detenerlo? ¿Quién debe detenerlo en términos de atajarlo? Lo que dice la Constitución, esa respuesta no te la doy yo. Ni te la tiene que dar nadie, un partido, ni te la tiene que dar nadie. Cuando la respuesta está en la Constitución, que es exactamente lo que te decía ahorita. La Constitución sí tiene una respuesta institucional, y es cuando el gobernante viola la Constitución y la ley, debe ser juzgado. Es más, esto tiene un antecedente. La Constitución establece que el gobernante, antes de comenzar el ejercicio de su gobierno, está en la obligación, si no, no puede hacerlo, de jurar respetar la Constitución y la ley. Pero no lo hace. Es que es importante recabar en esto. Eso del juramento presidencial de respeto a la Constitución y la ley, que se ha banalizado tanto y que termina, siempre el periodismo cubre eso, y de qué corbata, de qué color tenía la corbata y cómo iba vestida la primera dama y cómo miró a no sé quién. No, tal vez el evento ritual de los más importantes de la democracia es el juramento del presidente electo para comenzar a ser presidente en ejercicio. Luego, cuando viola ese juramento, lo que dice la Constitución es que debe ser juzgado. Y dice quién, cómo y a través de qué procedimientos. Es el Congreso de la República el responsable del juicio político. ¿Cómo atajar el proceso de destrucción de Petro contra la democracia, contra la economía, contra la seguridad, contra las Fuerzas Armadas? Lo hemos dicho desde hace 2 años. Cumplamos la Constitución y hagamos el juicio político. A los partidos han hecho caso omiso, los congresistas le han tomado del pelo, a los medios de comunicación les da miedo, los gremios se mueren de pánico, todo lo que tú quieras. Se inventan disculpas, dicen que es que nos incendian el país, que desestabilizan las instituciones, lo que quieras.
Pero lo que la Constitución dice que hay que hacer es eso que te digo. Entonces lo que ocurre a veces es que es muy paradójico que salgan, por ejemplo, los partidos a decir que Petro está agrediendo la Constitución, poniendo en riesgo el orden constitucional, y a su vez los partidos no hacen lo que tienen que hacer, cumpliendo ellos mismos, dando el ejemplo de cumplir con la Constitución. Un mensaje para los colombianos, ahorita en este momento de caos. Mira, el mensaje es que yo creo, contra el pronóstico, digamos, y los problemas de ahora, que comenzamos a salir del túnel. Yo comienzo a ser optimista en el sentido de que veo que el intento autoritario, el zarpazo antidemocrático de Petro, comienza a hacer agua, comienza a hacer crisis. Y lo veo en dos perspectivas. Primero, porque la ciudadanía comienza a despertar y a movilizarse. Esta marcha del silencio, este proceso de solidaridad nacional con Miguel Uribe Turbay y con su familia, ese proceso de oración, de unirse una nación en oración, es algo de una potencia y de una seriedad extraordinaria. Pero además, por otro lado, comienza uno a ver un despertar institucional como respuesta a las barbaridades de Petro. Para ponerte un ejemplo, se le paró duro el Senado en la tal consulta esa. La negó una vez y después ratificó la negativa. Eso el país lo ve con muy buenos ojos después de que el Congreso de la República no ha hecho sino incumplirle al país. Luego esos dos actos nuevos llenan de optimismo. Yo creo que otra expresión de despertar institucional lo marcó el registrador Penagos, cuando dice, siendo registrador, dice: yo no puedo acatar ese decreto porque es inconstitucional, y no lo acató, estaba esperando las decisiones de las altas cortes. Yo creo que la decisión del Consejo de Estado en que definitivamente tumba ese decreto ha sido muy importante. O inclusive la decisión de la Corte Constitucional respecto de Colsanitas, yo creo que también es un despertar institucional. Y todo ese acumulado de reacción institucional, de ver una especie de despertar del sistema inmunológico de la democracia colombiana, despierta optimismo, además porque muestra una cosa que es elemental y es en la que hemos venido insistiendo tanto. ¿Cómo enfrentar a Petro? Y mejor aún, ¿cómo enfrentar a cualquier presidente abusivo? Pues con la institucionalidad. La única forma de enfrentar ese tipo de virus, de momentos históricos, sin que eso se devuelva una violencia civil proliferada en el país, sino una construcción democrática, es mediante la institucionalidad. Y fíjate que cuando la institucionalidad da muestras de despertar, cada vez que la institucionalidad se mueve, Petro tiembla. Cuando se le dice no a la consulta, no le queda más que acatar. Y después sale con una babosada peor, más tururata, como la papeleta esa de constituyente. ¿No es cierto? Luego el camino se está mirando, es despertemos las instituciones. Doctor, quisiera que comentara la historia del M-19 y la espada de Bolívar, y que este imbécil la saca ya, la desenvaina. Usted, desde el punto de vista de M-19,
¿cómo ve eso y qué significa? ¿Qué mensaje puede transmitir esto con la bandera de guerra? O sea, utilizando el terrorismo como arma política, ¿cierto? ¿Y cómo usted de verdad Ustedes no vieron un mensaje, un contenido que sacó el canal Cívicos de una carta de Bolívar a Petro? No, pero lo vamos a buscar. Formula la pregunta para que quede. Sí, o sea, el doctor participó en el robo de la espada de Bolívar, ¿no No, fue? yo no estuve en el robo de la espada. Yo no estuve en el robo de la espada. Yo algo Esa fue la primera operación del M-19, yo no había entrado. Uh-huh. Eso fue en el 74. Pero pues fue, digamos, esa fue la operación del nacimiento del M. Es que, por ejemplo, yo lo veo a usted. O sea, yo le tiro duro a Petro. Pero con el tiene a Laje y M19. tiene a Churchill. Eso estaba viendo, No, Laje yo lo admiro. Yo le tiro duro Y Churchill. y uno siempre dice Hombre, que el guerrillero de Petro, pero yo lo veo a usted y yo digo, pero ¿en qué momento el M-19 tomó la cara de Petro? Sí. Mira, yo te digo una cosa. Petro no representa la historia nuestra. Ese Mira, esto ese señor que está allá, mejor dicho, de la historia del M-19, nosotros somos compañeros y hermanos. Y nosotros sabemos que Petro no significa nada en la historia del M-19. ¿Quién es Petro? Oiga, ¿Dónde doctor, ¿usted salió? no podría participar acá y hablamos un ratico del M-19? ¿No? Sería espectacular. O sea, ¿quién es Petro? ¿Por qué se nos metió acá en el M-19? Es entre las mentiras de él, la ignorancia de los medios, la doble moral de la izquierda y mil cosas terminaron inventando ese monstruo. Pero lo cierto es que la historia del M-19 es muy distinta de eso. Y de hecho la relación del país con el M-19 fue muy distinta. Inclusive uno le habla a los hijos... Esto sería demoledor, Martinica. Esto sería... De hecho uno les habla a los hijos de esa experiencia. Mira, cuando hubo la toma de la Embajada de la República Dominicana en el año 80, que es donde se propone la paz, en ese momento las encuestas mostraban el 87% de simpatía de los colombianos con el M-19. El M-19 sale a hacer la paz, vamos a la constituyente y sacamos 1 millón de votos. Fuimos una fuerza protagónica en la constituyente, con votos propios, elegidos todos. Las FARC hacen su supuesta paz 25 años después y sacan 50.000 votos. Y en la segunda elección, en la última elección de Congreso, las FARC sacaron 25.000 votos. Luego, no es comparable la experiencia ni políticamente, ni humanamente, ni de ninguna manera. Lo que pasa es que Petro, con toda esa manipulación, el sombrero de Pizarro, la bandera del M, la espada de Bolívar, las mentiras que dice. Pero por ejemplo, uno ve a Pizarro. No conocimos a papá Pizarro como era, pues mi generación, pero vemos que Pizarro es un monstruo peor o igual que Petro. O sea, hija, ¿quién era Pizarro, papá? Mira, Carlos era una persona de una dimensión política y de una estirpe realmente democrática. Y además Carlos era un magnífico ser humano. Carlos era un tipo, era un excelente amigo, en fin, tenía una serie de cualidades. Un hombre muy inteligente. Mira, Pizarro no se sentó nunca 5 minutos a hablar con Petro. Wow. Esa es la verdad. Es un buen dato. Esa es la verdad. Es decir, comparar a Carlos con Petro no es que no tiene nada que ver. Ni con muchos otros, ni con Fayal, ni con... En fin, es otro tema. Es decir, si hay un gran engaño. Y es muy difícil decir esto porque hay tanta... Es decir, se ha ganado tanta bronca Petro.
y por su manipulación ha heredado el M-19, no, porque el M-19 ya no existe, el M-19 dejó de existir hace muchos años, pero sí la memoria del M. Pues es decir, mira, han ocurrido cosas durante el gobierno de Petro que jamás ocurrieron ni siquiera recién firmada la paz, donde todavía hay heridas tan grandes con cierta gente, pues la guerra que se vivió. Yo no vi nunca quemar una bandera del M-19 en el año 90, ni 91, ni 94, y yo he visto quemar banderas ahora como una reacción a Petro. De hecho, eso le ha hecho un gran daño al país, diría yo, porque la historia del M-19 sí deja una serie de enseñanzas para pensar en sus aciertos y claro que también en sus errores, que forman parte de la reflexión que tiene que tener una nación en el sentido de su historia y de la reflexión. Es que ¿qué es la historia sino aprender de la historia? ¿Y qué es la historia sino intentar convertirla en experiencia? Pero para eso se necesita una mínima racionalidad y un mínimo de paz en el alma y de perspectiva histórica para poder tomar esos hechos y analizarlos con sangre fría. Si eso no ocurre, pues volvemos a la algarabía. Por ejemplo, el proceso de paz realmente más importante y cumplido y serio fue el del M-19, digamos, de los años después del Frente Nacional.